Hola, ¿qué tal? Saludamos a los que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con la serie que traemos estudiando que se llama El amor ágape, ¿verdad? Y estamos tomando ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, para retomar lectura y continuar con esta serie. Y ahí en 1 Corintios 13, 4 dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esa descripción de no guarda rencor es la que estudiamos la semana pasada. Y hoy vamos a ir al versículo 6, donde dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como cristianos no nos podemos gozar de la injusticia. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de la injusticia en la Biblia. Y esta palabra injusticia significa que nosotros como cristianos no podemos gozarnos del pecado. Cuando vemos a algún hermano caer en pecado, abarca muchas áreas. Cuando un cristiano ve a su hermano, a otro cristiano, caer en pecado, no nos debemos gozar, alegrar. O de otras personas que no sean cristianas aún y que sintamos esa satisfacción, no nos podemos alegrar o gozar de alguien que le está yendo mal o que está sufriendo, porque esa persona nos causó un daño en el pasado, hirió nuestros sentimientos, ya sea un familiar, un amigo, un compañero de la escuela, nuestros propios padres, nuestros propios hermanos de familia, de sangre, o nuestros hermanos en Cristo, o nuestros propios hijos, que en el caso se da mucho esto en las familias, de que hay padres que son lastimados, son heridos por sus hijos, que se portaron muy mal. O hijos que fueron dañados por sus padres, que les dieron un maltrato cuando eran jóvenes, cuando eran niños, etcétera, etcétera. O aún así, alguien que les causó daño aún más, ya sea un padrastro, o su propio padre que la violó cuando era niña, porque esto es lo que sucede, de que hay mujeres que fueron violadas de niñas por su propio padre, su padrastro, etcétera, etcétera, o por alguien ajeno. E igualmente los jóvenes, los varones, sufren esto o han sufrido abuso sexual. Se ha sabido que ha habido jóvenes, varones, muchachos que han sufrido abuso sexual de su padre o de algún tío o de alguien que abusó de ellos cuando era niño o cuando era niña. Y todos esos sentimientos, todas esas heridas las traemos aquí muy clavadas. Y cuando venimos a Cristo, Él es el que empieza a sanar, a sacar todo eso que traíamos arrastrando
Y es ahí donde Dios nos da de su amor para que aún así a aquellas personas que nos hicieron daño, las amemos. Así amó el Señor Jesucristo en la cruz a sus enemigos que estaban allá abajo, que le injuriaban, que se burlaban de él, ¿verdad? Porque fue la religión que crucificó a Cristo, los religiosos, y el Imperio Romano fue un instrumento. Muy bien. Entonces, cuando dice Corintios que el amor de Dios, el amor ágape que ahora nosotros tenemos, no se goza de la injusticia, no se goza del pecado ajeno, o que también implica de que gozarse del pecado que otras personas cometen delante de Dios y nosotros como cristianos no sintamos nada. O sea, nos dé igual si ofenden a Dios o no lo ofenden. Hoy en día, en la televisión, en la radio, en el internet, se la pasan gloriándose del pecado. Y un cristiano no puede gozarse de eso, o que le dé igual, o que no sienta nada, que ve la gente haciendo esas cosas y que nosotros nos dé risa, y que todavía lo compartas en tu Facebook, en tu WhatsApp, ese video que ofendió a Dios, un meme, como les llaman, ¿verdad? Eso no debe ser, porque no se goza de la injusticia. En Isaías 5:20 dice así: hay de los que, dice así, permítame, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Eso es poner al revés la verdad de Dios. Y habla Isaías un ay de dolor, de sufrimiento. ¿De qué? De esas personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Qué se entiende por esto? Ahí Isaías está diciendo que esas personas que a lo malo le dicen bueno, están gloriando al pecado. Por ejemplo, para el mundo es muy normal que se emborracha. Es muy normal que se meta hombre con otro hombre y mujer con otra mujer. Lesbianismo, homosexualismo, drogadicción, pornografía, etcétera, etcétera, es muy normal y el mundo lo ve normal y así lo mirábamos nosotros. Pero cuando Cristo nos abrió el entendimiento espiritual, ahora nosotros sabemos que eso es pecado delante de Dios, que no es normal emborracharse, que no es normal estar viviendo en fornicación, que no es normal estar viendo pornografía, no es normal que una mujer se acueste con otra mujer o un hombre con otro hombre, porque es abominación para Jehová. Y es ahí donde nosotros no nos podemos gozar de la injusticia que otros pecados, que otras personas cometen pecado, cometen injusticia, porque también abarca la injusticia es cuando alguien no es justo. Esta palabra injusticia significa de que cuando alguien no es equitativo, no hay equidad, es injusto. Ustedes saben que en 1 Corintios 6, del 9 al 11, por eso fue escrita esta carta, esto que estamos estudiando a los Corintios,
el amor ágape, porque ellos se jactaban de los dones espirituales que se menciona en el capítulo 12, y ya lo expliqué. Y luego el don de lenguas. Por eso Pablo mete el amor, porque es el mejor camino que Pablo les quería enseñar a la iglesia de Corintio, que eran cristianos carnales, que no habían madurado, que no entendían, ¿sí?, que si Dios los estaba usando, les había dotado de dones, era para su gloria de Él, para usarlo para edificación de la iglesia y no para jactarse de ellos mismos. Y esto sigue pasando actualmente. Entonces, esta carta que fue escrita a los Corintios, obviamente aplica para todos los cristianos, para nosotros, porque es la palabra para nosotros, que fue escrito para la iglesia de Corintios, pero el tiempo ha pasado y ahora nosotros que somos la iglesia, aplica también para nosotros, que no nos debemos gozar de la injusticia. Y tampoco debemos gozarnos de que cuando veamos de una persona que es injusto. Y es por eso que en el capítulo 6 de Corintios, versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí entra la palabra injusticia. Y Pablo se los dice a la iglesia de Corintios, para que aprendieran, para que supieran, para que dejaran hacer todas esas cosas. Miren, lo vamos a leer para que los que nos ven en las redes sociales vean qué dice la Biblia acerca del pecado, de inmoralidad. En 1 Corintios 6:9 dice así: no sabéis, Pablo, como refiriéndose a la iglesia, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es una persona injusta? Pues que no es justo, no es equitativo. Esto significa a alguien que es injusto. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo a un patrón que es injusto con sus empleados, que no les paga lo justo, que los explota, los tiene muchas horas trabajando, trabajan horas extra y no los recompensa. Les quiere dar un salario muy bajo del que está autorizado por las autoridades. Por ejemplo, hoy en día el salario mínimo quincenal, si no estoy mal entendido, es aproximadamente de 3,600 pesos quincenales para todo empleado. Son 3,600 quincenales. Y si tú vienes como cristiano y les quieres pagar a tus empleados menos de esa cantidad quincenal, estás siendo una persona injusta. Porque si las leyes fueron puestas por Dios, nosotros nos sometemos a las leyes que fueron puestas por Dios. Entonces, sería injusto de que tú tengas trabajando a tus empleados y que les pagues menos. Ahora, como cristianos, si aún tu negocio te da más para darles un poco más, que mucho mejor, porque no estás siendo avaro. Estás sacando la avaricia de tu corazón y sabiendo que Dios te está bendiciendo, les vas a dar mucho más. Si tú le pagas semanalmente a tus empleados, haz cuentas. ¿Cuánto sería lo justo? Pero no les quieras pagar menos de lo que las autoridades han autorizado como un salario mínimo. Eso sería injusto. Y por eso fue escrita a los Corintios, que eran carnales, para que entendieran. No saben, miren Corintios, les voy a decir, Pablo, quiero que sepan ustedes, para que aprendan y no se comporten así, como los del mundo. Y les empieza la lista. Y va para nosotros. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te engañes, no creas que va a ser así, en el sentido de que si tú sigues siendo injustos,
toda tu vida como cristiano, no te engañes que te vas a ir al cielo. No creas que eres salvo. Porque eso no es de alguien que tiene morando el Espíritu Santo. Dios es un Dios justo que nos bendice aún mucho más de lo que nosotros merecemos y por su misericordia, porque nos ama. ¿Sí? Y es por eso que continúa la lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios se está refiriendo a la iglesia para que sepamos que nosotros no podemos hacer estas cosas que acabamos de leer como cristianos porque es pecado delante de Dios. Y si tú ya tienes el Espíritu Santo, lo tienes que entender, se te tiene que ser revelado a tu espíritu y someterte a Dios y de ahora en adelante cambiar tu mentalidad. Estás en un proceso, tienes poco de convertido, muy bien, no hay problema. Para eso es la predicación de la palabra, como iglesia que somos, como hijos de Dios. Y por eso en el versículo 11 dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos, Dios nos santificó, nos apartó, nos puso aparte. Por eso somos santos y no porque seamos buenas personas, porque Él nos santificó. Al momento que nosotros le aceptamos como nuestro Señor y nos arrepentimos, Él nos santificó, nos puso aparte. Ya no somos del mundo para que nos comportemos como el mundo. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de la injusticia. Y lo vamos a ver a través de la historia con la vida del rey David y con la vida del rey Saúl. Vamos a ver cómo Saúl era injusto, cometió injusticia durante su reinado con David. Y David, que había sido ungido por Dios, nunca le hizo mal al rey Saúl. Siempre lo respetó, siempre se sometió, ¿sí? Porque sabía David que Dios lo había ungido a Saúl. Mas, sin embargo, Saúl siempre le causaba problemas, le quería hacer daño. Miren, el amor no se regocija en el pecado de otra persona. En el corazón de un cristiano no hay gozo por la caída de alguien, sino ni tampoco se regocija en el mal o en lo malo que le está sucediendo a otra persona o a otro hermano, sino que es todo lo contrario. El amor de Dios es regocijarse en la restauración de la otra persona que aunque esté siendo disciplinada a veces por Dios, ¿sí? Nos vamos a gozar, pero por la restauración de esa persona, ya sea cristiana o no cristiana, o que llega a los pies de Cristo. Pero nunca gozarnos. Muy bien, porque todo lo que ofende a Dios nos va a entristecer, nos va a lastimar si amamos a Dios. Muy bien. Mire, le voy resumiendo la historia de Saúl con David. Ustedes saben, ¿han leído las cartas de Samuel? Primera y segunda Samuel, ¿lo han leído? Si lo han leído ya tienen una noción, una idea, porque no podemos leer todo. En Primera de Samuel, vaya tomando nota para que vean las bases bíblicas. Primera de Samuel 9:12.
Ustedes saben que cuando Saúl desobedece una orden que Dios le da en acabar con los amalecitas, Saúl deja vivo al rey y toman del botín. Y eso fue su pérdida de Saúl, su caída. Y cuando ve eso Dios, y llega el profeta Samuel y le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué desobedeciste a Dios? ¿No sabes que la rebelión es como el pecado de brujería y hechicería y tú has desobedecido a Dios? ¿Qué hiciste? Le dice Samuel a Saúl, etcétera, etcétera. Y cuando ve ese Dios, ustedes saben que se provee de otro rey. Va ya en las cartas de 1 Samuel capítulo 16, ustedes ven de que llega Samuel y unge con aceite a David, que estaba pastoreando. Muy bien. Y Saúl, cuando está resumiendo, cuando se aparta el espíritu de santo de Saúl por la desobediencia, Dios lo desecha. Rey tenía que terminar su tiempo que Dios le había dado como rey. Se levanta David cuando mató a Goliat. Cuando David acaba con el último gigante, Saúl manda a preguntar quién es ese joven. Porque nadie se combatir contra los filisteos porque tenía miedo, porque tenían un gigante entre ellos. A sus hombres, vayan con el padre de este joven, con Isaí, y que me lo dé para que esté conmigo. Van, estos hombres de Saúl van y se lo piden al papá Isaí, le dice, todavía, etcétera, etcétera, y lo manda, y ya David empieza a servirle a Saúl. Pero cuando Saúl escucha de que el pueblo empezó a cantar, Saúl mató a miles y David a 10,000, y empezaron a cantar y Saúl empieza a escuchar ese coro por ahí. Es ahí donde Saúl pierde el control, le da envidia, etcétera, etcétera, una envidia, un celo, que porque ya estaba el nombre de David siendo famoso, simplemente porque había acabado con Goliat. Entonces, a partir de ahí, Saúl pensó, no, si ahorita ya lo están alardeando a David, me va a quitar el trono. Y cuando Saúl piensa de que David le iba a quitar el trono, que eso no era así, David nunca pensó así, lo empieza a perseguir. Lo empieza a perseguir y a querer deshacerse de David. Y primero lo manda a una guerra con los filisteos, queriendo Saúl que en esa guerra David muriera y lo mataran los filisteos. Pero miren, ahí vaya 1 Samuel capítulo 19 para que leamos lo que yo le estoy ranando. Y es ahí donde nos vamos a ir identificando si algo así ha pasado en nuestra vida o está pasando, de que nosotros seamos injustos o sintamos algo por alguien. 1 Samuel 19, versículos 9 al 12. Dice así:
Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl luego envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, huyó y escapó. Todo empezó porque empezaron a corear el pueblo de que David pensaba de que le iba a quitar el trono, y eso no era así. Y ahí fue que empezó los celos, etcétera, etcétera, de Saúl, contra David. Muy bien. Y ahí empezó la persecución. Pero ahorita va a ver que vamos a llegar, sobre esta historia, vamos a llevar al punto de que David nunca se gozó de la injusticia. Ahorita va a entender, vamos a ir por ahí. Bueno, y mientras tanto, que David estaba siendo perseguido por Saúl, ¿qué es lo que hacía? Huía. Ahora vaya ahí a 1 Samuel en el capítulo 24. En el capítulo 24. Y dice así, para que vean qué pasó en este capítulo. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esto para cubrir sus pies fue que significa que Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. Le dicen del 2, entró a hacer del 2. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, ahí mismo donde entró Saúl. Entonces los hombres de David le dijeron y le susurraron, por así decirlo: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente en silencio, cortó la orilla del manto de Saúl. Imagínense esta escena. Saúl haciendo de sus necesidades acurrucado con su capa, su ropa, y que llega David así de puntitas, muy calladamente. Imagínense esa escena, Saúl haciendo sus necesidades. Y que llega David y agarra y le corta un pedazo de su tela y se regresa sin hacer ruido. Y Saúl no lo vio, ni escuchó, ni sintió nada. ¿Qué pudo haber hecho David? Agarrar una lanza y ahí acurrucado, clavar al que me quería ver muerto, el que me estaba persiguiendo. Pero sigamos leyendo. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Miren cómo le llama David a Saúl: mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Dónde estaba el corazón de David? Respetando de que Dios había ungido al principio a Saúl como rey. Y mientras tanto Saúl vivía, David sabía que él era el ungido de Jehová, él era la máxima autoridad en ese tiempo en la nación de Israel. ¿Y quién era David para quitarle la vida? El corazón de David era muy diferente. Por eso dice más adelante que Dios perdonó a David después de su caída, porque no hubo otro hombre como David que tuviera el corazón conforme a Dios.
Muy bien, dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia todavía, se postró y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, has visto hoy con tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido de Jehová. Y si Él es el ungido de Jehová, tiene que ser Jehová el que determine qué va a pasar con Saúl, no yo. Ese era el corazón de David. David lo tenía así cuando estaba acurrucado haciendo sus necesidades. Saúl, como dicen, lo tenía pero de a pechito. Y lo pudo haber matado, mas sin embargo no lo hizo. Porque David en su corazón sabía que Dios tarde o temprano iba a determinar qué iba a pasar con Saúl. Si lo iba a quitar, lo iba a matar o iba a permitir que muriera, pero no tenía que ser él. Y lo respetaba, aún así, a su propio enemigo. Y dice en el 11, y mira, Padre mío, todavía le dice con cariño, mira la orilla de tu manto en mi mando. Mira, rey, imagínense, rey, mira, aquí está la orilla de tu manto. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay en mí ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y vengue de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Muy bien. Aquí vemos que David no mató a Saúl, sino que lo perdona. Y en el versículo 16, sigamos leyendo el 14, dice, como dice el proverbio, de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Mire cómo se describe David ante su señor, ante su rey, ante la autoridad. A un perro. Imagínese David diciendo, Saúl, ¿quién soy yo? ¿Para qué me persigues? Yo no soy una persona que vale algo. Soy como un perro, como una pulga, una chinche. ¿Para qué te preocupas en andarme persiguiendo y quererme matar? 15. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David estaba puesto de que Jehová le iba a hacer justicia. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú, más justo. Él estaba siendo injusto. Más justo eres tú, dice, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y es ahí donde lloró, porque como dice en Romanos 12, no paguéis mal por mal, sino mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo te persigue y tú no haces lo mismo, dice Romanos, lo lea, vaya a Romanos para que usted entienda qué es lo que tenemos que hacer cuando pasemos situaciones con alguien. Aunque cuesta un poco, pero el Espíritu Santo nos tiene que ayudar. Romanos 12, 19. Dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y es lo que pasó sobre la cabeza de Saúl. Cuando escuchan las palabras de David, y David le dice, es que yo no procuro matarte, mira, soy como una pulga, como un perro, no te preocupes, yo no te quiero quitar el trono, Saúl. Y cuando Saúl dice lloró, es que porque ahí pasó esto, ascuas de fuego, le arderá la cabeza de vergüenza, harás que tu enemigo, que esa persona se sienta mal, y cambie su manera de pensar, su manera de optar contra ti, contra nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a perdonar y dejar a Dios la venganza, que Él actúe. Pero si nosotros tomamos venganza por nuestras propias manos, Jehová no actúa. Él cierra sus manos y le deja a nosotros que hagamos lo que queramos, pero no vamos a salir adelante porque nosotros estamos tomando venganza. Y es lo que pasó a Saúl. Ascuas de fuego, se sintió mal, avergonzado y por eso lloró. Pero aún así se le pasó el coraje, la envidia por un corto tiempo, porque más adelante continuó y volvió otra vez a querer matar a David. En 1 Samuel, versículo 26, vaya ahí a 1 Samuel donde estábamos. En 1 Samuel, versículo 26, del 7 al 12. 1 Samuel, capítulo 26, del versículo 7 al 12. Dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. Y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Otra vez David encuentra a Saúl durmiendo con la oportunidad de matar a Saúl, a su rey. Entonces dijo Abisai, David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que lo hiera yo con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. El ejército de David, sí, que pensaba diferente, le decía a David, mira David, ahí está durmiendo Saúl, ahorita lo puedo clavar, lo vamos a agarrar durmiendo y ahí lo clavo, de un solo golpe lo vamos a matar. Mas sin embargo, David volvió a decir no. Y no va a faltar gente, como los hombres de David, que nos van a meter cizaña cuando venga un problema con tu familia. No va a faltar que tus hijos, que tus padres, que tus tíos, que tus amigos de la escuela, o que alguien te venga a meter, como dicen, cizaña, para que tú actúes en tu carne y tomes venganza. Y eso es lo que pasaba con los hombres de David. Venían y le susurraban y le decían, porque eran carnales, mas David andaba espiritual. Sigamos leyendo. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos estaban durmiendo porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Había llorado Saúl, como que se le pasó un tiempecito, pero Saúl estaba endemoniado. El espíritu malo que dice más atrás que venía de parte de Jehová, era un demonio que atormentaba a Saúl. Cuando Saúl desobedece y dice que se aparta el Espíritu Santo de Saúl, Dios permitió que viniera un demonio a atormentar a Saúl, y cuando el demonio entraba,
¿qué es lo que pasaba? Se enchamucaba Saúl y querían clavar en esos lapsos de que cuando se manifestaba el demonio, querían clavar a David. Y después como que se bajaba, se calmaba, y así son con las personas enchamucadas. Siempre son impulsivas cuando el demonio se manifiesta. Y te van a tratar mal, y te van a gritar, y te van a querer hacer daño, y tú tienes que discernir. Y en ese momento, cuando tengas un problema así grave, tú tienes que discernir que no es contra él el que estás luchando, el que estás peleando. No es contra sangre ni carne, Efesios 6:14, sino que contra huestes espirituales de maldad. No es la persona, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hermano, no es tu familiar, no es tu vecino, sino que es el demonio que tiene dentro de esa persona. Ellos no lo saben. Nosotros como cristianos lo tenemos que discernir. Y por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si sabemos que no es contra ellos, sino que contra un espíritu malo, o ellos tienen, porque Corintios 2:10 dice que nosotros traemos un espíritu inmundo por el pecado, pero y ahora tenemos el Espíritu Dios, al Espíritu Santo, y Él nos revela todo. Muy bien, entonces Saúl estaba enchamucado, y por eso David lo mandan a llamar para que le tocara el arpa. Más atrás, estoy resumiendo un poquito. Hablando de esto, que hagan de cuenta que David le llegaba a tocar música cristiana. Y es así, he conocido hermanos en Cristo, de que cuando ellos tienen un espíritu inmundo y no han sido liberados, cuando ponen música cristiana, se calman. Eso ya me di cuenta que sí sucede así. La música cristiana tiene un efecto, porque es inspirado por el Espíritu Santo, de que cuando en una persona que es cristiano, pero está comenzando su vida, no ha sido liberado, tiene muchas cosas arraigando, etcétera, etcétera, calman esa ansiedad, esa desesperación. Por eso un cristiano tiene que escuchar música cristiana todo el tiempo. Porque si tú estás escuchando música mundana, mira, tú que estás comenzando, no vas a ser librado de esos espíritus malos, de esos demonios que vienen en nuestra mente, que son dardos del enemigo, dice Efesios 6, de que no vas a avanzar y por eso vas a andar así. Tienes que evitar la música del mundo. ¿Por qué? Porque no estás preparado espiritualmente, no estás maduro espiritualmente, y no es que sea pecado escuchar, porque no nos vamos a ir a un extremo dependiendo qué música, pero como una cosa lleva a otra cosa, si escuchas banda, si escuchas del Buki, o si escuchas de otro, tu cabeza va a volar a la chela, porque andas carnal, no andas espiritual. Y aunque tengas el Espíritu Santo, pero no estás maduro, estás creciendo, eres un niño espiritual. Por eso necesitas alimentarte de las predicaciones. No vienes, mira las predicaciones, dedícate a ver entre los días que estás libre las transmisiones que quedan guardadas. ¿Sí? Ahí tú tienes que estar alimentándote para que, como dice Gálatas, que hay dos personas entre nosotros, un tigre blanco, que es el Espíritu Santo, y el tigre negro, que es la carne. Si tú alimentas más la carne, pues vas a andar carnal. Pero si tú alimentas el Espíritu de Dios, que ya está dentro, vas a andar espiritual. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasaba con David. Y por eso David tocaba, con Saúl, y David le llegaba a tocar el arpa. Y ahí se calmaba. Y después dejaba de tocar y otra vez se manifestaba. Muy bien. Es por eso de que David dice acá, no voy a hacer yo hasta que Dios decida si Él lo va a matar, si Él va a tomar justicia, pero mientras tanto yo no voy a alzar la mano contra el ungido de Jehová. Muy bien. Y vemos que ahí vuelve David a perdonar a Saúl. ¿Qué injusticia tan grande cometía Saúl? Porque esto es la injusticia contra David. Y ya su ruina de Saúl, ya donde acabó totalmente y ya Dios lo desecha,
Está anótelo nada más en el capítulo 28 de 1 Samuel 28, ya donde Saúl comete el pecado que derramó el vaso de agua, como dice. Porque Saúl fue, cuando él empieza a perder, Saúl y su ejército empieza a perder la guerra contra los filisteos y ve que la mano de Jehová ya no estaba, porque vencían y ganaban la batalla cuando Jehová estaba con ellos, pero cuando Jehová se apartaba, perdían la batalla. Y tanto fue su desesperación de rey Saúl, que fue y consulta a una bruja, a una adivina, para que le trajera al espíritu de Samuel, a un medium. Esas personas que son brujos, que son medios, que van y consultan. Hay personas que van y consultan los medios, que ya se murió su abuelita y que quiero que me traigas a mi abuelita y quiero escuchar la voz de mi abuelita, de mi mamá, porque están tan deprimidas, están tan tristes que no pueden superar, pues obviamente porque no tienen al Espíritu Santo, les va a costar mucho, sufren mucho esas personas cuando pierdan a alguien, pero nosotros como cristianos tenemos que recibir la paz de Dios, la consolación de Dios por el Espíritu Santo que tenemos morando. Entonces Saúl, al ver que ya estaba perdiendo las batallas y no estaba Jehová con él, va y comete pecado grandísimo de adivinación. Cuando en Levítico ya estaba dada la ley que estaba prohibido de parte de Jehová consultar adivinos, brujos. Y por primera y única vez Dios permite, hasta la bruja se asustó. Si ustedes leen todo el capítulo 28, no lo vamos a poder leer, se asusta cuando ve y sí sale el espíritu de Samuel. Porque le citó los demonios, porque una cosa es que cuando alguien consulta a brujo y sí se manifiesta la voz de la abuelita, no es la abuelita, sino que son los demonios que imitan las voces. Esto hay que aclararlo. Y un cristiano no puede hacer eso, andar consultando brujos, ni que le lean la mano, ni los ojos, ni andar haciendo esas cosas, ni andar poniendo cositas acá, algo místico, ¿verdad? Que un ojo de venado, que un pullar una pulsera de ámbar para que no te hagan mal, y pasarte huevo, y todo ese tipo de cosas, porque es brujería. Eso no lo puede hacer un cristiano nacido de nuevo. Por eso, y si hay cristianos, pero que no son nacidos de nuevo, que cometen este pecado gravísimo. Y espero que los que nos estén escuchando algún día y vean este video, les sirva de algo. Muy bien, Dios permite entonces que salga el alma, el espíritu de Samuel, vea y escuche, porque le da la sentencia definitiva que iba a pasar con Saúl. Y es ahí, un demonio no puede mandar un mensaje de parte de Dios, jamás. Porque los demonios no saben qué es lo que está pensando Jehová o qué es lo que está pensando Dios y qué es lo que va a decir Dios y mandar a decir. Y fue Samuel, por única vez, Dios permitió eso, es la única vez. Entonces, Samuel le avisa la sentencia de su muerte, que iba a morir. En el versículo 19, ahí 1 Samuel 28, yo se lo recomiendo que lea todo esto para que vea que lo que le estoy narrando. Y Jehová entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, le dice Samuel cuando sale. Y tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuando grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. A ver, era Samuel que sí había salido del más allá, de donde estaba, pues de allá del seno de Abraham, de allá del centro de la tierra, porque allá estaba Samuel. Y estaba sin fuerza porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Bueno, muy bien. Y se cumple la profecía, lo que le había dicho ya en el versículo 31. Vaya al capítulo 31 del 1 al 6. Dice así, 1 Samuel 31 del 1 al 6, muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl.
Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que nos vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, lo que había profetizado Dios. Se cumplió al pie de la letra. Cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir. Por eso, mira, cuando tú empiezas a leer la Biblia sistemáticamente todos los días, un libro sistemático, vas a encontrar las promesas de Dios. Nosotros como cristianos le tenemos que creer a Dios 100%, nunca dudando de sus promesas que Él tiene para nosotros. Mirábamos el viernes la predicación del pastor Alducin sobre la fe, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Un cristiano no puede estar de incrédulo o de incrédula no creyéndole a Dios en lo que Él nos dice. Y es por eso de que no se dan cuenta o son inmaduros, no lo saben, que cuando están de incrédulos no pueden agradar a Dios. A ver, dígame, ¿qué pasa cuando no podemos agradar a Dios? Sin fe es imposible de agradar, no hay manera. No hay otra manera, no hay ni por otro camino, ni ninguna manera, ninguna forma de agradar a Dios sin fe. Confiar en Él, fe significa confianza en Dios, confiar. No hay manera. Entonces, ¿qué pasa? Por eso no nos puede bendecir. Es lo que más le incomoda, la incredulidad. Y es por eso que cuando viene la incredulidad y le roban a Dios lo que le pertenece a Dios, miren, ahí es donde demuestran su fe. Y tarde o temprano van a venir las consecuencias. Las finanzas tienen que mermar. Y es por eso que Dios quiere que dependamos de Él, que no seamos ávaros, idólatras de nuestro dinero. Y es por eso de que es uno de los puntos más fuertes donde todo cristiano reprueba. Regularmente el 90% de los cristianos reprueban en ese punto, porque ahí es donde les pone el dedo en la llaga, donde más les duele, donde está su corazón. Por eso son pocos los cristianos que son bendecidos y los que ven la gloria de Dios. Y tal vez no lo vean al principio, ni lo vean después, porque Dios está probando aún su fe. ¿Con qué motivo lo están haciendo? Y esa fe tiene que ser probada aún por un tiempo. Y más sin embargo, otros empiezan a ver la gloria de Dios. Que nunca les hace falta nada, les alcanza y aún un cachito más para que tengan su guardadito en Banco Azteca, por decirlo. Es así. ¿Y a qué voy? De que Dios cumple sus promesas. Nunca dudes de Dios. Y para que tengas esa fe, ¿sí? Tan grande, tienes que estar pegado en la palabra todos los días. Si tú no lees, si tú no te congregas, de vez en cuando, estás viviendo una religión. Una religión. Pastor Alducin lo dijo. ¿Quién es un cristiano verdadero? El que lee, ama la palabra, ¿verdad? El que ora y el que da testimonio de Cristo, el que gana las almas, el que predica. Ese es un cristiano. Y lo dijo claramente. Si tú no tienes estas características, es mentira. No es cierto que eres cristiano. Muy bien. Entonces, se cumple la palabra de Dios en la vida de Saúl. Y miren, ¿qué pasó con David? Quiero que leamos algo que me llamó la atención. Algo que me llamó la atención ayer que estaba estudiando. Vaya al versículo, a la carta segunda de Samuel. Estábamos en la primera. Ahí en el capítulo 31 muere Saúl. Y ya en la segunda carta, en el primer capítulo, miren,
vino alguien muy abusado a quererse alzar el cuello, como dice. Aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la redota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, un hombre, un varón, roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Este hombre, al hacer reverencia ante David, él sabía, aunque pertenecía al ejército de Saúl, que David sería el próximo rey. Ya lo sabían, se daban cuenta. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Por cierto, Jonatán era amigo de David, era el hijo de Saúl. Mas sin embargo, ¿a quién le pertenecía el trono después de Saúl? A Jonatán, su hijo. Mas sin embargo, Jonatán nunca tuvo en su corazón, sabía que David iba a ser el próximo rey y nunca le hizo injusticia, nunca tuvo nada que ver con David o hacerle la vida imposible también Jonatán a David, sino que era su mejor amigo, lo amaba. Sigamos leyendo. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. ¿Para qué le fue a decir que era amalecita? Ahorita van a entender. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá a mi señor. ¿Qué quiso hacer este hombre? Alzarse el cuello, congraciarse delante del próximo rey. O sea, que este muchacho trae la corona de Saúl y se la trae para que diga, bueno, aquí yo maté a tu enemigo, a tu peor enemigo, yo me lo maté. Por lo tanto, oh rey, espero que me des un lugar en tu reino, ahí me tomes en cuenta, ¿verdad? Y que yo haya gracia contigo. Mas, sin embargo, dijo el 11 en el David, entonces David haciendo sus vestidos los rasgó y los mismos hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, por el que habían caído a filo de espada. Aquí es donde llegamos al meollo del asunto, donde en vez de que David se alegrara de la caída de Saúl, de la muerte de Saúl, del enemigo que lo perseguía, no se gozó, sino que se lamentó, lloraron, ayunaron hasta la noche. Ese es el corazón de David ante Dios, que en vez de alegrarse, y qué bueno que le pasó esto, y qué bueno, y ojalá que se quede en el rapto, y qué cosas, y pensar como cristianos esas cosas, esos pensamientos, y por ejemplo, decir, qué bueno que le está pasando al pastor eso, Dios se está tratando con él, y qué bueno que está. Ese corazón, porque pasa. En todas las iglesias no va a faltar uno que otras familias, 2 o 3, se junten para comerse al pastor y de postre a la esposa. Eso es natural. Pero son esos que no han nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo, al contrario, van a amar a su pastor, lo van a defender cuando hablen mal de él, como yo defiendo al pastor Alducin. Cuando hablan mal de él en las redes, y no tomo venganza, ¿verdad? Pero los bloqueo, los elimino porque ya no quiero ver sus mensajes, sus prédicas, porque hablar de mi pastor. Cuando yo conozco desde hace años que el pastor, mi pastor, nunca se ha desviado de la palabra. Tal vez un
que otro detallito, pero en cuanto a la palabra, jamás. Y es por eso, ese celo que tenemos, así era David, jamás su corazón se alegró por la muerte de su enemigo, sino se lamentó. ¿En qué consiste? De que David sabía que Saúl era injusto, cometía injusticia contra él. Por eso el amor no se goza de la injusticia. David, sabiendo que era injusto, Saúl no se gozó de la injusticia al ver el final de toda la injusticia que Saúl le hizo a su vida. Jamás se lamentó. Pero este muchacho se quiso pasar de listo. Y miren, sigamos llorando. 13. Y dijo David a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Porque supuestamente esta amalecita andaba con Saúl. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre se va a hacer sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Ok, este joven se tomó, como dicen, una sopa de su propio chocolate. Querer congraciarse, alzarse el cuello con David. David, cuando supo este es amalecita y mató al ungido de Jehová, mátenlo. Porque Dios había profetizado que tenía que raer de raíz a los amalecitas por cuanto los atacaron cuando salieron de Egipto. Si ustedes recuerdan, en Éxodo tuvieron una guerra donde Moisés tenía que alzar las manos y contra los amalecitas para que vencieran, y cuando caía la mano de Moisés iban perdiendo la batalla. Vinieron 2 hombres y le levantaban la mano a Moisés porque se cansaba, y ahí Dios les daba la batalla contra los amalecitas. Porque fue los amalecitas que le dieron guerra a Israel, querían interrumpir el plan de Dios, y por eso Dios los traía, ya traían la mira a los amalecitas, que no se iban a convertir. Viene este joven y todavía se quiere alzar el cuello, y por eso él mismo con su testimonio: yo maté, cuando no fue así. Leímos antes que fue Saúl que se echó sobre su propia lanza. Vino con mentira. Muy bien. Es ahí donde llegamos al punto de que cuando nosotros, como cristianos, no nos debemos de gozar de alguien que está padeciendo, de algún hermano que cae, que sí nos podemos apartar si no quiere entender, porque Pablo en 1 Corintios 5 le dijo que si alguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere esto, apártense de él y no comáis con él y no se junten con él. Alguien que se diga ser cristiano, no quiere entender, siga de fornicario, siga de tranza, siga con esas malas palabras. Ok, no, vamos a tener misericordia y vamos a orar por él para que Dios trate con él, lo discipline si es necesario, pero no gozarnos en la disciplina, sino que orar por él, porque vamos a gozarnos por su restauración, para que ese disque hermano que anda así, algún día nazca de nuevo. A lo mejor no ha nacido de nuevo, anda carnal. Pero dice la palabra que no nos debemos de gozar con el pecado de otro. Por eso en Tesalonicenses también, primera Tesalonicenses, ahorita vamos a ir ahí. Es segunda Tesalonicenses 3:6, dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, que se aparten. O sea, vamos a tener amigos, familia, etcétera, etcétera,
Pero cuando veas que tu familia se goza en el pecado, están ahí en las reuniones y puro chiste colorado y puras mentadas de mamá y puro esto y esto, etcétera, de lejitos vamos a tenerlo para que no nos contamine, porque si tú tienes el Espíritu Santo te vas a sentir mal, te vas a sentir incómodo cuando llegues a esas reuniones y estén con su música de narco, con su música de doble sentido, etcétera, etcétera, y no lo vas a soportar. Entonces vas a estar un ratito y luego, con permisito, dijo Monchito, ahí nos vemos cuando vean que ya están 2, 3, que ya empezaron con sus palabras obscenas por ahí, no te vas a quedar en la mesa, te paras, nos vemos, etcétera, etcétera, porque me va a contaminar y la Biblia nos manda que nos apartemos de lejitos. ¿Ok? Porque el pecado contamina. El pecado contamina. Dice un dicho, algo así de, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Muchachas, muchachos en la escuela, no tengan amigos homosexuales, lesbianas. O no te intimides, no tengas amigas que sabes muy bien que se acuestan con su novio y te lo llegan a contar, porque te va a contaminar, te va a alterar, te va a alborotar los pensamientos y al rato vas a andar pensando en que tú también querer hacer lo mismo. Cuando tú eres una hija de Dios, eres una reina delante de Dios, una muchacha que te estás guardando, que a su tiempo, todo es a su tiempo. Que no le vas a entregar tu cuerpo al primer, como dicen, roto quintopantiero que se te acerque por ahí, porque tú eres una hija de Dios. Si nosotros cometemos esos errores, nosotros se los comunicamos para que ustedes no hagan lo mismo. Los jóvenes que son el futuro. Y los jóvenes varones, mucho más. Jóvenes varones tienen que guardarse hasta el casamiento. También la mujer tienen que guardarse. Por eso les decimos que se abstengan de esas amistades. Abstente de estar viendo cosas inmorales, porque todo el pecado revolotea, revoluciona la mente, alborota las hormonas, como dice. Y por eso no podemos tener ese tipo de amistades. Y de lejitos mejor, los saludamos, predícanle, sí, y ellos mismos, si entienden, van a acercarse, y si no, se van a alejar de ti. Y por eso es que a veces no tenemos muchos amigos. Como cristianos verdaderos, nunca vamos a tener muchos amigos, porque queremos tener amigos, pero no van a pensar lo mismo que nosotros, van a estar en otro pensamiento, como pensábamos antes nosotros, pero como nosotros ya no pensamos igual, entonces tenemos que someternos a Dios. Y es el Espíritu Santo que nada más nos puede guiar a obedecerle. Por eso antes no podíamos. Antes querías dejar de fumar y no podías. Querías dejar de tomar y no podías. ¿Verdad? No podías dejar de ver pornografía porque no podías. En la carne no se puede. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios cuando entra en nosotros. Por eso tienes que entender, comprender a tus familiares y orar por ellos, estar orando, compartirles cuando se dé lo que tú has aprendido, lo poco que has aprendido, lo mucho, compartirles, si te lo aceptan bien y si no también. Pero jamás estarnos gozando o participando de ellos. Rápidamente, ahorita le están haciendo los rezos a mi padre que murió. Para los 40 días, yo fui a visitar a mi hermana hace días y le expliqué, porque no quiero que ellos piensen, como pasó cuando falleció mi mamá, de que ¿por qué no asisto? ¿Por qué no los acompaño? ¿Por qué no estoy ahí con ellos en el novenario, en los rezos? Y le dije, mira, y les tuve que explicar por esto y esto y esto, porque si yo hago lo mismo que ustedes, le estoy diciendo a Dios que es mentira lo que su palabra me dice. Yo tengo que someterme a lo que dice. Eso es paganismo. ¿Sí? Es un gasto innecesario, le digo. No es porque si fue salvo ya está con Dios y si no está en el infierno, ya no se puede hacer nada. ¿Para qué le estás rezando a una persona o estén pagando un rezador ahí te pedimos por el alma de fulanito y repite lo mismo? No tiene caso. Y le digo, discúlpame, pero le digo a una de mis hermanas, por eso no participamos. No es porque seamos indiferentes, simplemente porque yo abrí la Biblia, la leí y entendí, me abrió los ojos Dios.
Se quedó callado y etcétera, etcétera. Pero aún así en esos detalles no podemos participar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Nos tienen que ver firmes, 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 firmes. A un día lo van a entender. Pero si participamos con ellos, están diciendo que es lo mismo. Que el cristianismo es otra religión más, que es lo mismo. No, tenemos que marcar la diferencia por el bien nuestro y por el bien de ellos. Porque si nosotros no damos buen testimonio, ellos jamás se van a convertir. Tienen que ver a Jesús en nosotros. Algo que vean en nosotros. Un cambio, tu carácter explosivo, esa alteración que tenía, tiene que menguar. Porque si dicen de ti que eres el mismo, que eres la misma, entonces algo está pasando. Algo anda mal. Nadie de tu familiar puede decir o seguir diciendo que eres la misma o que eres el mismo. Tienen que menguar para dar buen testimonio. Porque si no, me viene a hablar de la palabra o ella me quiere estar predicando y mira qué boquita se carga. No, tenemos que dar buen testimonio. Entonces vemos de que David no se gozó en la injusticia. Ese es el ejemplo que puedo tomar de la Biblia para ilustrarlo. ¿A qué se refiere la injusticia? Todo aquel que no es justo. Y nosotros como cristianos tenemos que ser justos, justos. Por eso en los proverbios decía que a Dios le agradan las balanzas justas. Como cristianos no puedes vender 1 kilo de azúcar cuando ese kilo de azúcar no lleva 900 gramos como lo hacen. Le quitan 100 gramos. Un cristiano no puede hacer eso. No está siendo justo. Tiene que ser justo lo que es. O dar un servicio o darlo a medias y cobrarle como si lo hiciste bien, o venderle algo como nuevo cuando no está nuevo. No se puede. Sería injusto. Todo ese tipo de detalles tenemos que aprender como cristianos para no gozarnos. Eso es lo que significa la injusticia. Muy bien. Entonces pasamos ahora, más se goza de la verdad. Esa es la otra definición. Y aquí, que el amor se goza de la verdad, es todo lo contrario a la injusticia, ¿verdad? Ahora, se goza de la verdad. Todo lo que es verdad va en contra de la mentira. Obviamente, un cristiano no puede ser mentiroso. No puede vivir de mentira tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Porque si es cristiano, lo va a redarguir. Si tiene el Espíritu Santo, lo tiene que redarguir Dios. Y cuando miente, se va a sentir mal. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice más se goza de la verdad? En este versículo se refiere a la verdad de la palabra de Dios. Veámoslos en 2 de Juan 1:4. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Mire, leamos del versículo 1. Segunda de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. Pausa. ¿Qué significa la palabra verdad? En el griego original, la palabra verdad es aletheia. 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 Y significa en el original griego la realidad en contraste con la apariencia. Eso es la verdad. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la vida y la verdad, Juan 14:6, ¿se acuerdan? Jesús estaba diciendo, yo soy la única realidad en contraste con la apariencia. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. A Jesús no lo vemos, pero es real. Entonces, si es la realidad es lo contrario a la apariencia, todo lo que vemos es pura apariencia. Entonces, dice Juan acá, sigamos leyendo, sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Ya está hablando de Jesús.
Y si Jesús es la palabra de Dios hecha carne, el verbo, Juan 1:1, ¿se acuerdan? Y el verbo era Dios. La palabra logos es la palabra en el original griego. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan encuentra a muchos cristianos que andaban en la verdad. Se refiere a la palabra, porque ya lo vimos el contexto, a la palabra de Dios. Un cristiano se tiene que gozar con la verdad. ¿A qué? Con la sana doctrina, con la verdadera doctrina de Dios. Un cristiano debe de amar profundamente la palabra y arder en su corazón la palabra siempre, todos los días. Es por eso, y vuelvo a reincidir, si tú no amas la palabra todos los días, si tú no das testimonio de la palabra todos los días, está bien que por ahí al vez que compartas ahí en tu estado algo, pensamientos ahí de grandes filósofos, y etcétera, etcétera. Pero si no lleva la palabra, si no es la palabra, pasa de largo, no hace efecto. Es la palabra, mis palabras son vida y son espíritu. Por eso es mejor que compartas un versículo, una postal con un versículo, etcétera, etcétera, algo que compartas, a que compartas filosofías de hombres, ¿verdad? Y no es pecado tampoco, pero no va a hacer efecto. El efecto lo hace la palabra de Dios. Y si tú eres buen cristiano, tienes que comenzar a dar testimonio de la palabra. Por eso yo les digo, los que usen Facebook, los que usen WhatsApp, comparte las prédicas en tu Facebook, comparte ahí en tu estado. Tienes que compartir, porque si tú no lo haces, tienes vergüenza, te avergüenzas de ser cristiano, te avergüenzas de Cristo. Como que no quieres que sepa tus contactos, tus amigos, que eres cristiana, que eres cristiano. No, en ti debe estar la verdad. Amar, porque sabes de que de esa forma, aunque no les puedas predicar, no estás preparado todavía lo suficiente. Con eso algo les vas a mandar un mensaje por ahí. Algún día tiene que surtir el efecto. Para eso lo hacemos. Pero si tú llevas tiempo y no das testimonio y no haces nada y predicas memes, videos, chistes acá y acá, estás en tu mundo, no has nacido de nuevo, no te has sido revelada. Bueno, si eres niño, tienes poco tiempo, para esto estás escuchando hoy la predicación de la palabra. Y de ahora en adelante ya no hay excusa. Cada vez que escuchemos un mensaje nos hacemos responsables, nos hacemos más culpables. Y al que más se le da, más se le pedirá. De ahora en adelante. Entonces, la verdad tiene que estar en nuestros corazones. Miren, hoy en día, muchos cristianos en muchas iglesias no andan en la verdad. ¿En qué sentido? Se ha infiltrado, como hemos visto en el estudio de los falsos profetas o de los apóstolos que están con falsas doctrinas. Como lo vimos, como está en la carta de 2 de Pedro capítulo 2, que habla de los falsos profetas que nunca nacieron de nuevo, que son como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada al lodo, hablando de los falsos profetas, ¿no? Y aquellas personas que no han nacido de nuevo. Entonces, la Biblia nos manda a que amemos la palabra, que amemos la doctrina, que sepamos enseñanza, que recibamos enseñanza. La doctrina es enseñanza. Es por eso que si tú te gozas de la verdad, tienes que discipularte para que crezcas. Los miércoles son de doctrina, son de enseñanzas que tú necesitas. Si no puedes por tu trabajo, por tu escuela, pastor, aquí está mi USB, por favor le encargo que me grabe la de los miércoles, ya que no puedo venir porque no las transmitimos. Y aquí hay un grupo de discípulos que vienen y ahí es donde vemos en ellos que están amando la verdad. La verdad es Jesús, Jesús es la palabra encarnada, Jesús se hizo aquí en este libro, entonces debemos de amar. ¿Y cómo vamos a avanzar, conocer más de Él?
Pues viniendo a discipularse. Y es por eso que Pablo le escribe en las cartas a Timoteo y le advierte de la falsa doctrina. Miren, leamos rápidamente primero de Timoteo 4. Vamos a echarle un vistazo, poniendo las bases bíblicas. Primero de Timoteo, capítulo 4. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos que se decían ser cristianos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Miren, hoy en día hay iglesias llenas, y son las más grandes, las más apóstatas, diciéndose cristianas, donde están los cristianos metidos ahí, escuchando doctrina de demonios que no lo llevan a la salvación, porque están escuchando doctrinas, enseñanzas de la prosperidad, donde es un evangelio light, superficial, donde llegan los cristianos, porque ahí les enseñan y les predican todos los domingos lo que ellos quieren oír. Nunca quieren oír que los reprendan, que los exhorten, o que les hablen de pecado, menos que les hablen del infierno, de Apocalipsis o del lago de fuego. No, aquí no predicamos eso porque les vamos a echar miedo. Y si no, ya no van a querer venir. Y por eso hay una predicación muy light y superficial y son las más grandes. ¿Por qué? Porque a lo que la gente quiere oír es algo superficial. Quieren oír religión. La religión falsa predica un evangelio superficial. Por eso ahí estábamos antes, de ahí nos sacó y le decimos a las personas que nos ven, ahí estábamos nosotros metidos. Pero nos arrepentimos y por eso ahora les hablamos y les predicamos de esta manera, porque nosotros estuvimos engañados. Apostatarán de la fe, y esa es la apostasía. Es una de las profecías que están tesalonicenses, que antes de que aparezca el anticristo, la apostasía vendría primeramente. Y apostatar es desviarse de la verdad, del buen camino. Es por eso que aquí siempre les vamos a estar predicando. Hay de todo. De todo, ahorita estamos viendo el amor, pero el amor también abarca disciplina. El amor que Dios nos tiene, nos va a disciplinar, nos va a exhortar, nos va a reprender porque nos ama. Si no nos amara, ¿qué Dios sería ese? Y lo hace por nuestro bien. Entonces, han apostatado de la fe, se han desviado de la sana doctrina y ahí están muy contentos. Algunos que han nacido de nuevo y llegan ahí, están un tiempo, pero cuando ve que no crecen, lo mismo, le piden a Dios dirección, le oran a Dios y tarde o temprano Dios los saca y llegan a dar a una iglesia de sana doctrina. Muchos han salido de ahí. En 2 de Timoteo 4, ahí vaya la segunda carta, 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Timoteo era un pastor joven y por eso Pablo le daba instrucciones. Ok, 2 de Timoteo 4 del 1 al 4 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí está la instrucción que Pablo le da a Timoteo y nos da a nosotros, a los líderes, a los pastores, que prediques, y también para ustedes, a todos los cristianos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿qué cosa? Redarguye, reprende y exhorta. 3 cosas: redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina.
con enseñanza, es con la enseñanza, con la palabra. Por eso aquí los domingos no damos mensajes superficiales de que los ama, Dios los ama y mucho amor y los quiere hacer ricos, etcétera, etcétera, y lavarles el cerebro, etcétera, etcétera, sino que con toda paciencia, con enseñanza. Aquí tratamos de enseñar la palabra. Y por eso a veces dentro de la predicación de la palabra van a escuchar una reprensión, una exhortación. Porque así es la palabra de Dios, porque sabe Dios que estamos luchando con esta carne, que el Espíritu Santo está puesto, quiere, anhela, pero también está la carne. Y por eso le da instrucciones que prediques la palabra. 3, ahí voy, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este versículo es muy importante para entender lo que estamos estudiando, que amar la verdad, más se goza la verdad. Dice así, lenguaje sencillo, leo otra versión. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará a maestros que le digan lo que quiere oír. Y este es el tiempo, por eso les decía que las iglesias que están en la apostasía son las más grandes, las más inmensas. Y muchos dirán, bueno, y es que Dios está ahí, qué tremendo cosas está haciendo Dios con él. No siempre es así. Porque si predicamos acá, si yo me dedicara a predicar ese tipo de evangelio muy superficial, ya no estaríamos ni aquí, estaríamos en otro lugar más grande. Porque la gente lo que quiere es oír comezón, dice, tendrán comezón de oír. ¿Qué cosa? Ellos quiero que me hablen a mí, que me hable de que Dios me ama y que me hable. Y están todo el tiempo queriendo estar instruidos como unos niños recién nacidos, como ovejas recién paridas, como niños espirituales. No tienen esa idea que no, tienen que crecer. No siempre vas a estar niño, no siempre vas a estar necesitando de la leche. Claro, se tiene que predicar la leche no adulterada. Una palabra de confortación, consolación, etcétera, etcétera, a veces es bueno, pero no podemos todo el tiempo estar confortando, consolando, confortando, porque nunca se van a levantar del problema que traemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Amar la palabra, amar. Y es por eso que muchas personas, ustedes han dado cuenta y han sido testigos, vienen y como que venían de otras iglesias y estaban así acostumbrados, etcétera, etcétera. Lo ven hasta aburrido, tanto que se duermen y cabecean. Yo aquí veo todo. ¿Por qué? Porque están así tan niños, ¿verdad? Tan mimados, que les aburre, no aman. Por eso no vienen y no se discipulan algunos. Porque no aman la verdad, no aman la palabra. Están cayendo en una religión, como dicen, misa de domingo nada más. Nosotros no tenemos un día solamente específico como en el Antiguo Testamento. Ahora son todos los días. Y tenemos miércoles, viernes y domingo. Hay iglesias que tienen reuniones de martes a domingo. Por la necesidad. Por darles ya una enseñanza especial a los jóvenes un cierto día. A las mujeres otro día, a los varones otro día y un domingo para todos en general, ¿verdad? Pero es así cuando crece y se levantan maestros y se levantan cristianos maduros que ya se discipularon, que ya llevaron un tiempo de discipularse, ya maduraron, ya crecieron, ya tienen los rudimentos básicos, el nuevo nacimiento, que es lo primordial, el plan de salvación, etcétera, etcétera. Lo que estamos enseñando ahorita, la seguridad de salvación, tienen el ABCD, con cual ya no se pueden perder, ya no se pueden desviar, nadie les puede lavar el coco por ahí. Por eso yo les digo, tengan cuidado con lo que ven en internet en cuanto a los predicadores.
Hay de todo, pero son contaditos los que predican la verdad. Y es ahí donde vemos a muchos hermanos que siguen a esos predicadores porque aman la verdad. Mientras tanto que otros siguen a otros, pero son falsos maestros, son falsos profetas, ¿sí? Que solo dedican a estar queriéndole sentir bien a la gente. Quererle solucionar su problema en 5 minutos, cuando ese problema no se soluciona en 5 minutos. Se necesitan días de asesoría, de consejería y ver de que están caminando en fe, en la palabra. Porque hay gente que tú le tratas de ayudar y no entienden. No entienden. Y cuando no entienden, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlos en paz. Porque tarde o temprano le vas a caer mal. Van a pensar por la inmadurez de que los quieres traer a la fuerza, de que quieres tenerlos ahí, que los atosigas mucho, etcétera, etcétera. Ok. Pero cuando ellos crecen, llegan a entender qué razón tenía mi pastor. Ahora entiendo por qué nos habla, por mi propio bien, por nuestro bien. Y por eso ahora he madurado, he crecido. Mi fe está puesta en el Señor. No me puedo desviar de la doctrina. Mientras otros están engañados pensando de que ahí están bien. Están bien. Y por eso aquí dice que no querrán oír la buena enseñanza. Ahí están. Por eso en las iglesias, en muchas iglesias, no hay discipulados. Puro culto de sanidad, de esto, tirar gente, botar gente, empujar gente, que se vayan, que estén ahí dando sus vueltas, revolcándose, etcétera, etcétera. Y ese es el show de todas las semanas, etcétera, etcétera, pero nunca los discipulan. Por eso hay algunas iglesias y algunos hermanos en Cristo que tú les predicas y les haces una pregunta o algo, les comentas, ¿qué es el nuevo nacimiento? No, chepo. No saben de doctrina. Están como por eso lo mismo, están cayendo como en una religión. A un religioso, a un mormón, a un testigo, a un católico, tú les preguntas, ¿me puede decir qué es el nuevo nacimiento? Y van a patinar. No saben. Doctrina no saben. Y es ahí donde estamos en eso, en una religión. No vivas una religión. El cristianismo es una relación diaria con Dios todos los días. ¿Y cómo? Por eso te tienes que discipular. Un cristiano no puede tolerar la doctrina equivocada, la doctrina falsa. ¿Ok? Si ya descubriste a un predicador por ahí que algo no está bien, ni le sigas, ni le des like. Porque los likes sirven para que la página lo difunda, se le aparezca más a los seguidores. Pero no podemos. Muy bien. Entonces, hay necesidad a veces de que tenemos que hasta denunciar con nombres, cuando es muy necesario, a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos predicadores, con tal de que los cristianos tengan cuidado. Miren, ahí en 2 de Timoteo, ahí donde está en 2 de Timoteo, para ir terminando, capítulo 2, del 17, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17 al 19, miren, leamos el contexto del versículo 14, leamos del 14. Recuérdales esto, exhortándoles, miren que se les exhorte, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras la cual nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad.
O sea, evita escuchar discursos, palabrería, etcétera, etcétera, que en vez de que te lleven a la madurez, al crecimiento, etcétera, etcétera, son puras palabrerías. Hay predicadores que ni la Biblia usan ya. Así están, que no sacan ni la Biblia, no hablen un versículo de ahí, y puro wiri, 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 y puro wiri, 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 wiri. Y esas son las palabrerías. Dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahí está, dos hombres que supuestamente eran cristianos y se desviaron de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que estamos estudiando, diciendo que la resurrección ya se efectuó y que algunos trastornan la fe de la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo el Señor este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apárcete de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pablo tuvo que denunciar públicamente con nombres a dos que se decían ser cristianos, que se desviaron de la verdad y todavía estaban predicando ya una falsa doctrina de que la resurrección de los muertos ya se había llevado a cabo, como hoy en día. Yo soy testigo de que hay un pastor ahí, de que no cree o no entiende, no se le ha sido revelado, yo ya sé por qué, porque no es verdadero, es falso, de que les predica y contradice la doctrina del rapto que va a ser antes de la tribulación. Él lo predica que va a ser en la segunda venida. Iglesia cristiana. No se los voy a decir quién es para que no se les vaya a ocurrir seguirlo y los contamine. Así. Y todavía viene otro predicador y lo confronta y viene y lo ataca y se va en contra de ese predicador que le dijo, ¿sabes qué? Estás mal. Pero la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera. Y tiene miles de seguidores. Y ahí está. No cree en el rapto antes de la tribulación, cuando ya lo hemos visto muchas veces. Ok, que se quede entonces. Muy su gana, como dicen, ni su tata, ni su nana. Se quiere quedar, que se quede. Pero cuando vea las consecuencias, ahí se va a arrepentir. Pero así hay predicadores. Aquí yo menciono a dos que son de los más famositos, Cash Luna y Guillermo Maldonado. Son de los cabecillas de la falsa doctrina, la prosperidad, que predican puro dinero. Ahí sí les sacan, pero bajita la mano, les sacan, como dicen, trasquilan a las ovejas. ¿Por qué? Porque les quitan la lana. Y sí dicen. Hay un video donde ese hombre dice, aquí si no traes chequera, no vienes completo. Que no eres de Dios. Hágame el favor. Y sí dice, predicando barbaridades, haciendo show, tirando una Biblia, etcétera, etcétera. Ya tiene a sus paleros, ya está actuado el show, ya se ponen de acuerdo. Y todos piensan, los que ven, los que lo siguen, y tiene una iglesia grande que piensan que es de Dios, que es el Espíritu Santo. Y por eso son millonarios. ¿Saben cuánto cobra? Para que lo traigan, lo quisieron traer una vez a una iglesia, $500,000. Así pidió el angelito. $500,000. Pero como no le llegaron al precio, no lo trajeron. Y qué bueno. Lo querían traer al Estadio Azteca. Perdón, al Estadio Víctor Manuel. Ahí lo querían traer. Y por eso es que los denunciamos, mas no es nuestro trabajo, ¿verdad? Pero sí se los enseñamos. Y miren, y ahí están ciegos, ahí quieren estar, porque les predican lo que ellos quieren oír, los engañan, y ahí sí les bajan la lana, los dejan trasquilados, y cuando uno les predica la sana doctrina, no quieren dar para la obra de Dios. Qué mala onda, ¿verdad? Bueno, algunos sí, porque son nacidos de nuevo. Y el que es nacido de nuevo ahorita lo va a entender.
¿Qué es la neta del planeta? Lo que hablamos. Y su palabra carcomerá como gangrena. O sea, lo que ellos predican va a correr. Y por eso están llenas esas iglesias. Son multitudes. Son multitudes. Y ahí quieren estar. Pero el cristiano verdadero, nacido de Dios, ama la verdad. Discierne rápidamente. No. Este está perdido. Porque se discipula. Es el discipulado donde la crema y nata del evangelio es el discipulado. Ahí está. Como dicen, la crema y nata, lo mero bueno de la leche. Ahí está en el discipulado. Por eso, aquí los hermanos que vienen a discipularse están creciendo, están aprendiendo, están madurando, los va a llevar a una madurez. Y cuando se llegue su tiempo, ellos van a estar predicando acá, van a estar compartiendo también, porque ya se hicieron maestros, porque ya son discípulos. Discípulo, seguir a otro para ser enseñado. Pero ese lleva tiempo. ¿Por qué creen que el pastor Chuy y el pastor Alducin tienen sus pastores, sus predicadores, Janet Arroyo y todos los de ahí? Porque se discipularon y se siguen discipulando con su pastor. Y años, 30 años, y ahí están. Porque ahí están y no se van a mover, porque ahí está la verdad, aman la verdad. Y aunque tengamos conflictos dentro, etcétera, etcétera, aquí estamos, ¿verdad? Porque no somos perfectos, estamos en el arca de Noé. Hay de todo aquí, de todos olores y de todos sabores, pero estamos salvos dentro de la congregación. Pero porque amamos la palabra de Dios. Y usted tiene que amar la palabra de Dios. Es lo que más debe abundar en un cristiano. Amén. Muy bien, lo dejamos hasta ahí entonces para terminar este versículo. Nada más que cuando uno profundiza, cuando uno excava, encuentra uno bastante enseñanza para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos en esta tarde porque es tu palabra la que abunda en nuestros corazones, la que amamos como tú nos mandas, como tú nos das ese amor que hemos estudiado. No nos gozamos de la injusticia, mas nos gozamos de la verdad, de todo lo que es verdad. Jesús es la verdad y por eso nos gozamos con Jesús dentro de nuestros corazones. Teniendo a Jesús dentro, amamos tu palabra, la verdad, queremos la verdad, oír tu palabra de verdad, porque esa es la que nos llevará a vida eterna. Y te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, por tu palabra. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez no tengas a Jesús en tu corazón. Tal vez asististe a una iglesia, tal vez recibiste a Cristo hace tiempo en tu corazón, pero no has nacido de nuevo. O tal vez tengas una religión, ya seas católico, testigo, mormón, adventista, etcétera, etcétera, pero tú no tienes a Cristo. Tú no tienes este amor. Te invito a que escuches las demás prédicas anteriores que están en la página, para que entiendas más ampliamente qué es el amor de Dios. Y si tú no tienes estas características en tu vida, en tu corazón, no has nacido de nuevo. Por eso yo te invito hoy a que te arrepientas y que invites ahora sí a Cristo como tu Señor y Salvador. Si estás escuchando por primera vez este mensaje y quieres invitar a Jesús, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que has fallado, que eres un pecador, que eres una pecadora, muchacha, muchacho que me escuchas, señora, anciano que me escuchas ahí, que me ves en estas redes sociales. Ya basta de andar en pecado, en borracheras, lascivias. Ya estuvo suave. Los borrachos no entrarán al cielo, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados. Mas Dios quiere lavarte con tu sangre preciosa, quiere santificarte hoy. Si tú amas a Dios de alguna manera en tu mente, a tu manera, hoy Él quiere entrar a tu vida si tú le recibes. Y si tú quieres hacer esta oración de fe por primera vez en tu vida, repite conmigo estas palabras de lo más profundo de tu corazón, cerrado tus ojitos, y repite conmigo así: Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra.
Reconozco hoy que soy un pecador, una pecadora delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Te lo pido con todo mi ser. Entra a mi corazón a vivir. Ven a morar en mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Y gracias por salvarme hoy. Y afirmar hoy mi salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, a los que nos ven en las redes sociales, y has hecho esta oración, Cristo ha entrado a tu vida. Lo que tienes que hacer es comenzar a leer tu Biblia inmediatamente, hoy en la noche, en la tarde que tengas tiempo, de Mateo Apocalipsis. Busca una iglesia cristiana cerca a tu domicilio, ahí en esa ciudad, en ese país. Congrégate, diles que ya recibiste a Cristo, pero quieres conocer más del Evangelio. Nos gustaría conocerte. Manda un mensaje. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.